La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El 21 de septiembre de 1558 moría en el monasterio de Yuste el emperador Carlos V. Había llegado a España por primera vez 41 años antes, cuando era un adolescente, para tomar posesión junto a su madre Juana de las coronas de Castilla y Aragón. A lo largo de su vida había tenido la oportunidad de recorrer sus reinos hispanos en sus sucesivas estancias, dejando junto a su obra política una lista muy larga de obras reales en palacios, castillos y catedrales. Muchos de ellos son representativos de su reinado, como la Catedral de Segovia, el Alcázar de Toledo, el palacio que mandó construir en la Alhambra de Granada o la Catedral de Córdoba, levantada en el centro de la antigua mezquita. Junto a estos edificios tan emblemáticos, en tiempos de Carlos I se levantaron otros menos conocidos, o que desaparecieron hace tiempo, como el Palacio Real de Valladolid, que sigue en pie, o las obras que ordenó realizar en los Reales Alcázares de Sevilla, Madrid y Toledo. Buena parte de estos edificios se construyeron en un momento en el que las modas constructivas estaban en pleno proceso de cambio. Si nos ajustamos a las categorías estilísticas consagradas por los manuales de historia del arte, este es el momento, primera mitad del siglo XVI, en el que el arte gótico da paso al Renacimiento, con una etapa intermedia, mezcla de ambos estilos, denominada plateresco. Pero sería un error pensar que estos cambios estilísticos son el resultado de una evolución autónoma del arte. En realidad, obedecen, y de forma muy apegada, a las vicisitudes históricas de Carlos V y su corte itinerante. Como nieto y heredero de los reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, de la duquesa María de Borgoña y del emperador y archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo, Carlos fue un hombre que se educó en las tradiciones de sus ancestros, príncipes cristianos, todos ellos forjados en un mundo medieval. Su empeño por demostrar un cristianismo sin mácula se puso a prueba al llegar a unas Españas donde la huella islámica estaba muy presente, especialmente en el sur, en los reinos de Andalucía, reconquistados entre los siglos XIII y XV. De modo que Carlos no tuvo inconveniente en promover una serie de obras reales, primero en Córdoba, más tarde en Granada y Sevilla, para ir sometiendo ese arte andalusí que parecía poco acorde con el emperador del Sacro Imperio Romano. Al mismo tiempo, Carlos V fue testigo de cómo el propio cristianismo se descomponía, con el inicio de la Reforma alentada por Lutero y una serie de príncipes alemanes en el mismo corazón de su imperio. Una reforma que, entre otras cosas, criticaba los excesos del papado, en su afán por reconstruir la Roma imperial desde el Vaticano. De partida, Carlos se opuso tanto a Lutero como a esos excesos papales, pero tras el saco de Roma de 1527, cuando las tropas imperiales, capitaneadas por Jorge de Frundsberg, estuvieron a punto de acabar con la vida del Papa Clemente VII, Carlos V hubo de dar un giro radical en su política. Ya no podía ser mero espectador en la pelea entre católicos y luteranos. Había de tomar partido, y lo hizo, como era previsible, a favor de los papas. En las obras reales que auspició tras ese acontecimiento capital del año 1527 quedaría reflejado ese cambio. Aquel arte gótico tardío, que aún había promovido en Córdoba o en Segovia, cambió rápidamente sus ropajes por las formas clásicas abanderadas por los papas del Alto Renacimiento, porque Carlos V había de demostrar su fidelidad al sumo pontífice de Roma. Unas formas clásicas que también asumieron los miembros de su corte, siendo el ejemplo más destacado el de su secretario de Estado, el jienense Francisco de los Cobos, y su personalísima corte en la ciudad de Úbeda. Pero cuando, agotado tras 4 décadas largas de reinado, el emperador decidió retirarse al modesto monasterio de Yuste para pasar sus últimos días, hizo levantarse unos cuartos reales donde ya no tenía que justificarse ante el mundo ni ante el Papa, ni ante Dios, ni ante los hombres. No tenía que ser ni gótico ni renacentista, y por eso recreó a la vez el palacio de su infancia flamenca y los buenos tiempos de su matrimonio con la emperatriz Isabel de Portugal en la Alhambra de Granada. Hoy, guiados por la experta mano de Alberto Garín, vamos a repasar las obras reales de Carlos V, un conjunto de palacios, iglesias, castillos y catedrales que marcaron a fuego el Renacimiento español y que son obras fundamentales para entender la historia del arte en Europa.
Alberto Garín aquí delante de mí. Estuvimos Alberto y yo la semana pasada en Córdoba junto con un grupo de 28 contraescuchas. Un viaje que ha estado muy bien, la verdad, y que pensamos repetir a otro destino. Lo que estamos buscando ahora Alberto y yo es ese destino. Comentamos Jerusalén, pero estamos estudiando otros algo más cercanos, también en el extranjero, pero ya daremos noticias al respecto en el futuro, porque esto de hacerlo lo haremos ya después del verano. Sirva esto como respuesta a todos los que han estado preguntando a lo largo de los últimos días sobre los próximos contraviajes culturales. Así que paso a reintroduciros, Alberto, que le tengo aquí. Muy buenas, Alberto. Hola, Fernando. Como siempre, es un placer estar contigo y nuestros contraescuchas. ¿Qué tal en Córdoba, Alberto? Pues bueno, esta contrahistoria que vamos a realizar hoy es el resultado de ese viaje a Córdoba, donde tuvimos ocasión de disfrutar, como siempre que uno viaja a Córdoba, de la ciudad, pero donde además tuvimos un momento interesante en la visita a la mezquita, que sin duda es el edificio más significativo, pero claro, siempre te queda la pregunta de decir por qué metieron esa catedral y sobre todo por qué metieron esa catedral en el siglo XVI a pesar de que Córdoba ya era cristiana desde 3 siglos atrás. Sí, vi como la catedral te dejaba completamente fascinado. La parte, digamos, nueva de la catedral, la parte que se hizo en el siglo XVI, y ahí empezaste a elaborar toda la teoría, una teoría que ya tenías, todo hay que decirlo, y que lo único que hizo la catedral de Córdoba fue añadir un clavo, algo que tú me venías comentando desde hace ya bastante tiempo, que es ese tránsito del gótico al renacimiento, que se produce en esta época, la época de Carlos V, la primera mitad del siglo XVI. Eso es el abandono de las formas que vienen del mundo medieval y que están bien ejemplificadas en el llamado estilo gótico y sobre todo en el caso de la arquitectura en su elemento más significativo, que son los arcos ojivales, y cómo se llega a ese lenguaje clásico. Entonces, en ese tránsito hay una fecha fundamental sobre la que volveremos hoy a lo largo de la contrahistoria, que es el saqueo de Roma de 1527, de modo que lo que nos vamos a encontrar es que antes de esa fecha aún domina claramente el lenguaje medieval y después de esa fecha se va a imponer de una forma casi absoluta los modelos clásicos que se estaban haciendo en Roma por parte de los papas. En esto hay una convención, cualquiera que haya estudiado historia del arte, por lo menos historia del arte en España, que lo conocerá de primera mano porque lo ha visto. Y se construye gótico y de pronto se empieza a construir renacentista. Y entre medias hay un periodo de duración variable en el que aparece un estilo genuinamente español, que es el plateresco. Y ya está, te lo dividen así, te lo cortan. Un buen día los arquitectos deciden que no van a hacer más edificios góticos y que van a empezar a hacer los platerescos, porque ya más o menos tienen claro que después van a empezar a edificar conforme a los criterios italianizantes del Renacimiento. Bien, esa explicación es simplista y es precisamente la que venimos a rebatir hoy. Bueno, en realidad el plateresco como estilo eminentemente español es, digamos que una etapa más en esa evolución del lenguaje medieval que encuentra su paralelo en otros lugares, ¿eh? O sea, si pensamos en el famoso gótico flamígero, cómo se va convirtiendo progresivamente en también ese último ramalazo del lenguaje medieval en Francia, de nuevo a comienzos del siglo XVI. En la corte de Francisco I siguen teniendo un dominio de formas medievales en su arquitectura muy interesante. O sea, si pensamos en el castillo más famoso de los castillos de Loira, que es el primero que hace Francisco I, Chambord, pues es un castillo. O sea, es un castillo medieval con unas torres circulares en los ángulos potentes, ¿de acuerdo? O sea, ni siquiera es un castillo, digamos, que se actualiza respecto a la artillería que ya lleva un siglo funcionando, sino que son cortes que todavía están inmersas en ese mundo medieval, que no nos ha de sorprender, porque son monarcas que se apegan a sus tradiciones, que para eso son los reyes herederos de sus padres, abuelos y bisabuelos que les llevaron hasta ahí. Entonces, claro, al final lo que tenemos que entender es que el arte no es una realidad autónoma de la historia en la que surge. O sea, no es que los artistas están en su burbuja y dicen, pues bueno, voy a dejar de hacer este estilo para pasar a este otro estilo. Sino que como tuvimos ocasión en las contrahistorias que dedicamos al Renacimiento en Italia, hay una razón para que ese lenguaje clásico se ponga en marcha a comienzos del siglo XV en Florencia, hay una razón para que ese lenguaje clásico se traslade a finales del siglo XV al papado, y ahora vamos a ver una razón por la cual ese lenguaje clásico va a desbordar la península italiana y va a llegar hasta las cortes españolas, de nuevo, porque está dentro de un contexto histórico que nos explica esa evolución.
En ese contexto histórico lo que tenemos concretamente en España es una corte de tipo itinerante. Son monarcas itinerantes aquellos, tanto los de Castilla como los de Aragón, como lo sería posteriormente Carlos I, primero de España, quinto de Alemania. Él llega a España como Carlos I, pero unos años más tarde es coronado emperador de Alemania. Por lo tanto, con este hombre, con Carlos de Habsburgo, tenemos dos numerales, primero o quinto. Así que si a lo largo del programa Alberto y yo decimos Carlos I o Carlos V, ambos valen en función de si miramos solo España o miramos el Sacro Imperio Romano-Germánico. Él es el quinto de los emperadores del Sacro Imperio. Carlos V es el último rey de España itinerante, que tiene una corte itinerante, que está moviéndose por sus reinos continuamente. Además, Carlos V se movió muchísimo. Sí, y tiene sentido que sea el último rey itinerante porque la estructura administrativa que se estaba desarrollando desde décadas antes de que llegue Carlos V a España se va cada vez complejizando más, y eso es lo que hace que llega un momento en que los reyes deciden que tienen que tener un lugar donde permanecer de forma constante, más que nada porque cada vez les cuesta más mover todo ese aparato burocrático que les acompaña. Entonces, en efecto, Carlos será el último que tenga ese carácter de monarca itinerante, pero eso no impedía que los predecesores de Carlos V fueran dejando constancia de su paso por las ciudades a las que tenían más cariño, patrocinando una serie de obras reales, que son las que vamos a empezar a ver aquí, obras reales que mostraban en qué lenguaje artístico se movían, donde lo que domina, como decía hace un momento, es la tradición. O sea, vamos a financiar la construcción de destacadas obras con un sello claramente apegado a esa tradición, porque nosotros representamos esa tradición. Bien, vamos a irnos no al reinado de Carlos V, sino al de los Reyes Católicos, porque quien precede a Carlos I, en este caso, en España, son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que habían cerrado un reinado larguísimo en el año 1516, cuando muere Fernando el Católico en un pueblecito de Extremadura. Viene unos meses más tarde Carlos a España, él es su nieto, ha nacido en Gant y se ha criado en Flandes, tenía en aquel momento solo 17 años y se planta aquí. Pero no vamos a irnos todavía a 1517, sino mucho antes, a la década de los 70 del siglo XV, cuando los Reyes Católicos están consolidando su corte en Castilla. Luego lo harían posteriormente en Aragón. Bien, aquí en ese momento es cuando empieza a transformarse el lenguaje arquitectónico en España con los Reyes Católicos. Pues en realidad no, porque si pensamos en ese proceso de consolidación, hay una obra fundamental que es San Juan de los Reyes en Toledo, que aspiraba a convertirse en el Panteón Real, que comienza a construirse a partir de 1476, bajo la dirección de un arquitecto muy interesante que es Juan Guas. Y lo que pretendían los Reyes Católicos en San Juan de los Reyes era, de nuevo, vincularse a esa tradición, de acuerdo, con las últimas novedades asociadas a ese lenguaje gótico, pero sigue siendo un edificio claramente medieval. Sí, pero el mismo Juan Guas hace, por ejemplo, el Palacio del Infantado en Guadalajara, que no es precisamente un edificio gótico. No, en realidad el Infantado sigue estando dentro de esa órbita. O sea, ojo, que cuando entramos al Patio del Infantado tenemos unas columnas clásicas en el primer nivel, pero porque es una cosa que hace otro duque de Medinaceli, otro duque del Infantado, perdón, en la segunda mitad del siglo XVI. Entonces, el Palacio Infantado de Guadalajara, cuando tanto se lo vemos desde la fachada, con esa fachada recubierta con las pirámides, completamente recubierta, ¿no? Ese horror vacui, más la galería superior con estos... La galería sí es claramente gótica, pero otras partes del palacio no lo son. Ya digo, solo las columnas del patio, porque fueron reemplazadas 60, 70 años después de que Juan Guas hiciera el palacio, es por lo que puede tener ese sabor más clásico. Hay otras estancias que en los tiempos de este sexto duque también se van a pintar con maestros que están trabajando en el Escorial, los hace venir. Es decir, hay una renovación del palacio haciéndolo más clásico de lo que era en su origen, pero en la segunda mitad del XVI, porque en la esencia lo que Juan Guas había construido a partir de 1483 sí era un palacio de lenguaje medieval. Bien, sin salirnos de Guadalajara, tenemos otro palacio en Cogolludo, el Palacio de Cogolludo, que es un palacio que conoce muy bien Alberto, porque allí es donde encontró a su Tutankamón. Alberto es arqueólogo, como bien sabéis, y ahí encontró a la Dama de Cogolludo. La encontró él personalmente y se expone hoy en un museo. El Palacio de Cogolludo, lo que queda de ese palacio, estaríamos hablando de un palacio de finales del siglo XV, también con un lenguaje que no es del todo gótico. En el caso de Cogolludo sí que hay una clara intención de mostrar algo diferente. Entonces, en el Infantado los duques del Infantado son en ese momento la familia de los Mendoza, los que están en Cogolludo es otra de la rama de los Mendoza, en este caso los Medinaceli,
Y ahí sí que en la fachada hacen un experimento muy interesante, y aquí hay que invitar a los contraescuchas que según vamos hablando de estos edificios los vayan buscando en las imágenes, porque no todo el mundo va a tener esas fotografías en la cabeza. En la fachada sí que van a replicar modelos que vienen claramente de Italia, y entonces se vincula con edificios, sobre todo un edificio en Milán. Pero marca una actitud muy interesante, y es que es un referente, entre comillas, que para lo que se estaba haciendo en Italia a esos finales del siglo XV empieza a ser a lo mejor el capítulo previo. Y es algo que vamos a ver que va a ocurrir cuando ya se asuma completamente el lenguaje clásico en los tiempos de Carlos V, después del saqueo de Roma, que van a copiar el modelo italiano, pero no el que estaba más en vanguardia ese día, sino el que venía a lo mejor con 50 o 60 años atrás. Bien, entonces, el caso Cogolludo es muy particular, alguna vez lo hemos hablado ya en la contrahistoria, porque tiene esa fachada italianizante indudable, pero cuando uno entraba al Palacio de Cogolludo, se acababa el mundo italiano. Y entonces, el patio Cogolludo, las crujías en torno al patio Cogolludo son asimétricas, de diferentes dimensiones. La sala noble, en la que hoy solo se conserva la chimenea con unos atauriques preciosos, estas decoraciones en yeso alrededor de la chimenea son muy interesantes, pero por ejemplo, se desmontó en los años 50 del siglo XX toda la azulejería que decoraba el conjunto del palacio. Bien, se arrancó porque era una azulejería medieval que rompía ese modelo que queríamos del palacio renacentista de Cogolludo. En el caso del patio también, el patio se desmontó y se volvió a montar para que fuera simétrico, la puerta de acceso al patio se desplazó para que fuera simétrica con la puerta de entrada. Es decir, el palacio Cogolludo es más renacentista gracias o debido a la restauración que se hizo en los años 1950 que en su origen. En su origen lo único que habían hecho los Medinaceli es un alarde de cara al público hago una fachada muy italiana, pero después en el interior, cuando tengo que organizar mi palacio al interior, sigue siendo un palacio en esa tradición medieval que podíamos haber visto en el del Infantado de Guadalajara. El Palacio de Cogolludo o el del Infantado en Guadalajara se construyeron a finales en las dos últimas décadas del siglo XV. El Palacio del Infantado se empezó a construir en 1483 y el de Cogolludo se terminó de construir en 1492. Bien, 10 años más tarde de aquello, no había pasado mucho tiempo, es cuando se empieza a construir lejos de Guadalajara, en la ciudad de Roma, el templete de San Pietro in Montorio, que ya vimos aquí cuando tratamos en la contrahistoria aquella que hicimos sobre el Renacimiento, que es una obra de Bramante conocidísima. Bien, tarda unos años en construirse, pero ahí sí que tenemos una novedad clásica neta. Este templete rompe de lleno con ese lenguaje gótico que había imperado en toda Europa occidental durante los siglos precedentes. Bien, esto sucede mientras están en pleno reinado de los reyes católicos. Y lo que me comenta Alberto es que en este templete influye mucho un español, un tipo llamado Bernardino López de Carvajal, que era un cardenal español en Roma. Bien, lo que sucede aquí es que es muy interesante ver cómo los reyes católicos que están financiando estas obras áulicas tienen muy claro que en la península ibérica construyen dentro de las tradiciones medievales que ellos han conocido siempre, pero cuando tienen que estar en Roma, allí hay que ser más cuidadosos y hay que saber ajustarse a lo que está sucediendo en la Roma de los papas, en esa Roma del Alto Renacimiento. Entonces, en efecto, el cardenal López de Carvajal, el cardenal de la Santa Cruz, como llamaban allí, Santa Croce, es un personaje muy interesante, pero más allá de López Carvajal, el propio Fernando el Católico es importante. Recordemos que Fernando el Católico tiene aspiraciones en Italia, incluso tras la muerte de Isabel, y cuando Felipe el Hermoso se haga rey, se marchará a vivir a Nápoles. Él quiere que los papas le garanticen su corona napolitana. Entonces busca ese favor de los papas, digamos, plegándose en Roma, y solo en Roma, al estilo que los papas están colocando. Y ahí el cardenal López de Carvajal desempeña un papel importante al principio de las obras de templete, después será marginado, porque él también aspira a consolidarse como una figura importante en la corte de Roma y, ¿por qué no?, a lo mejor un día hasta convertirse en papa. Entonces es muy interesante estas jugadas que vamos a encontrarnos a un nivel de alta diplomacia romana, donde más allá del vínculo estrecho que puedan tener los reyes católicos con los franciscanos en Roma, que es donde está San Pietro in Montorio, sobre todo es un guiño a estos papas que están llevando a cabo esta reconversión de la ciudad en la nueva corte que ha de dominar toda Italia, y que además en el trabajo incluyen al que iba a convertirse en el arquitecto estrella de los papas, que es Bramante. Entonces Bramante está empezando a pergeñar su idea de cómo va a ser el futuro Vaticano, y es entonces cuando los reyes católicos se lo llevan para hacer este pequeño edificio de un gusto clásico romano exquisito, bien,
pero que demuestra muy bien cómo saben adaptarse, cómo están tomando decisiones políticas. Y en estas decisiones políticas, insisto, nos los encontramos trabajando en la península ibérica dentro de un lenguaje claramente medieval, con anécdotas como la fachada de Cogolludo, de acuerdo, pero claramente medieval, mientras que en Roma saben perfectamente que tienen que hablar el lenguaje clásico porque quieren hablar el lenguaje de los papas. El lenguaje del imperio. El lenguaje de los papas. Porque y a su vez el lenguaje de los papas lo están tomando de la antigua Roma. Sí, el lenguaje del Imperio Romano, eso es. Es que por un momento pensé que estábamos hablando del Imperio, del Sacro Imperio Romano. Sí, el lenguaje del Imperio Romano. Cuando hice aquella contrahistoria hace ya bastante tiempo sobre San Pedro del Vaticano, una de las cosas que comentaba era eso mismo, ¿no? Habían encontrado ruinas, bueno, en el caso de Roma las tenían allí, no tenían que buscarlas mucho, no hacía falta ni siquiera excavar. Y de lo que tratan de hacer aquellos arquitectos es inspirarse en esas ruinas como restos de una civilización gloriosa que había pasado 1000 años antes y que había dejado pues arcos del triunfo, había dejado templos, estaban ya en ruinas evidentemente, pero algo quedaba, algo queda hoy y han pasado ya 2000 años desde su construcción. Bien, esos primeros arquitectos del Renacimiento en lo que se inspiraban era en eso. Pero los de Roma, en España, entre tanto, finales del siglo XV, principios del XVI, lo que encontramos es que hay una continuidad medieval, absoluta además. Sí, porque además aquí tenemos unos cuantos ejemplos destacados. Para comenzar, toda la labor que lleva a cabo Cisneros, el cardenal Cisneros, recordemos, mano derecha de los Reyes Católicos, que ha sucedido en esa posición de mano derecha al que había sido su mentor, el cardenal Mendoza. De nuevo tenemos a Mendoza, que es el mismo Mendoza emparentado con los tipos del infantado de Cogolludo. Bien, entonces Cisneros en Alcalá ha puesto en marcha su universidad, hay una serie de construcciones que él desarrolla, la catedral, el Paraninfo, que es donde se da el premio Cervantes, la capilla de San Ildefonso, que está a la par. Todo esto, que son obras del arquitecto Pero Gumiel, son de tradición medieval. Claro, es muy llamativo porque cuando visitas Alcalá de Henares se empecinan en hablar siempre de, bueno, aquí hay diferentes estilos, esto puede ser plateresco, puede ser a lo mejor incluso un poquito mudéjar, pero también hay algo clásico. No, es tradición medieval pura y dura lo que tenemos en la catedral de Alcalá de Henares. Pero hay otras, la Catedral Nueva de Plasencia, que comienza a partir de 1498, o la Catedral Nueva de Salamanca, que arranca en 1512, son catedrales dentro de las tradiciones góticas. Otra cosa es que como son catedrales y tardan mucho en construirse, no tienen ese pulmón económico que sí tuvo Cisneros en Alcalá y que permite que sea muy homogénea, pues en el caso de Plasencia o Salamanca, cuando se terminan ya dentro del mundo clásico. Ese de hecho es el lenguaje arquitectónico de la España de los Reyes Católicos. Es el lenguaje de la España de los Reyes Católicos y es el lenguaje que cuando desembarca Carlos V en España se van a encontrar y que al propio Carlos V no le choca, porque él viene de unos Países Bajos donde todavía sigue dominando ese lenguaje medieval. Estas obras, de hecho, están en marcha, todas estas que has comentado. La Catedral Nueva de Salamanca empieza a hacerse cuando ya se ha muerto Isabel la Católica, todavía está vivo Fernando el Católico. Estamos hablando de edificios que tardaban décadas en construirse. No es como ahora, que los edificios se hacen rápido. No. Se ponían a hacer una catedral y eso iba para varias generaciones. Entonces, se sucedían distintos monarcas en la construcción de un edificio. Les daba tiempo a cambiar el estilo. Pero cuando llega Carlos I y su corte a España, lo que se encuentran son esos edificios en construcción, con un plan de un diseño ya predefinido y en principio no cambian nada. Se van a seguir construyendo así. Sí, se va a seguir construyendo, insisto, porque esa es la tradición, con todas las novedades estilísticas que podamos poner, ¿no? O sea, no es lo mismo el lenguaje gótico del siglo XIII que el del siglo XV o de principios del XVI, porque pueden quitar y poner ciertos elementos, pero siguen en esa tradición medieval. Entonces, claro, cuando Carlos I desembarca en la península ibérica, él va a seguir apoyando la construcción de estas catedrales, pero incluso va a favorecer la construcción de otras catedrales, por ejemplo, la de Córdoba, que citábamos al principio del programa, y que volveremos ahora sobre ella para explicarlo un poquito más, o la de Segovia, que hubo que reconstruirla tras la revuelta de los comuneros. Recordemos que la catedral previa estaba frente al Alcázar, entonces, como han utilizado los comuneros la catedral para asediar al Alcázar, pues acapagada la revuelta, decidieron desmontar esa catedral y trasladarla a donde se encuentra en la actualidad. Y a partir de 1525, estamos hablando de 1525, ponen en marcha la construcción de la nueva catedral de Segovia, que va a dirigir de partida el propio Juan Gil de Ontañón, que era el que estaba a cargo de la Catedral Nueva de Salamanca, y entonces vamos a hacerlo siempre en ese lenguaje medieval, que además en el caso de Segovia es muy visible, porque obviamente como comienzan por la cabecera, que lo que se mira es de la Plaza Mayor, cuando uno llega a la Plaza Mayor de Segovia y se enfrenta a la catedral, lo que va a ver es una catedral gótica, o sea, con sus grandes arbotantes y sus grandes contrafuertes con pináculos, o sea, lo que uno puede tener en su imaginario cuando ve una catedral gótica como la de León, como la de Burgos, como la de Toledo.
Bien, tenemos dos catedrales, no nuevas, porque las catedrales ya estaban, por un lado la de Segovia y por otro lado la de Córdoba, que acaba de comentar Alberto, que se empiezan a renovar, podemos decir, porque construir ya estaban construidas. Lo que pasa es que en otro estilo, esto era bastante común entre nuestros antepasados, y es que de pronto no les gustaba un edificio, lo tiraban y hacían uno nuevo, sin el más mínimo problema, no tenía, aunque el edificio tuviese 400 o 500 años, les daba igual. Bien, en Córdoba había una catedral que era la mezquita andalusí, que se había encontrado Fernando III, que se había ido actualizando, se había ido modernizando, la habían ido adaptando a sus usos como templo cristiano, y luego por otro lado la de Segovia, donde ya había una catedral, como es lógico, y más una ciudad castellana tan antigua como el caso de Segovia, que había sido cristiana desde muy temprano, pues ya por supuesto que había una catedral, pero deciden, por circunstancias múltiples, la ciudad había crecido, tenían dinero para invertir en obras, actualizar, modernizar, crear nuevas catedrales. En el caso de Córdoba, a partir de 1523, fue Hernán Ruiz, el arquitecto, y en el caso de Segovia, a partir de 1525. Carlos I, como vemos, lleva muy poquito tiempo en España, no lleva ni una década en España, pero son antes de esa fecha que abordaremos más tarde, que es la del saco de Roma. Es cuando se empiezan a construir. Esto significa que ha sido unos años antes cuando han hecho el diseño, cuando se han puesto los arquitectos a dibujar los planos. Bien, en este momento, en estas dos catedrales, es donde mejor se ve el cambio, ese cambio estilístico del que nos hablabas. Sí, indudablemente, porque además, como digo, en el caso de Segovia, la cabecera es muy visible desde la Plaza Mayor. Recordemos que la de Córdoba tiene esa magia de que está inserta dentro de la mezquita y no es tan evidente esas transformaciones. Y según vamos caminando, o sea, cuando uno desde la Plaza Mayor de Segovia empieza a bajar hacia el Alcázar, puede ir viendo cómo va variando el estilo y sobre todo y ese choque interesante entre la cabecera de clara tradición gótica y la puerta de San Frutos, ya completamente clásica. Incluso la una con una piedra caliza más amarillenta, la otra con una piedra granítica más gris, o sea que hasta en los tonos la cosa cambia. Pero si nos centramos en el de Córdoba, que a la larga fue la razón por la que decidimos hacer esta contrahistoria, bien, tal como tú acabas de decir, en Córdoba ya había una catedral inserta dentro de la mezquita, una catedral que se había puesto en marcha desde el mismo momento de la conquista de Córdoba por Fernando III el Santo, estamos hablando de principios de mediados del siglo XIII, por tanto, ya existía una catedral en Córdoba desde 3 siglos antes, o casi 3 siglos antes de que el nuevo obispo de Córdoba, Alonso de Manrique, decida poner en marcha esta obra. Y lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué decidió hacer esa obra tan colosal inserta en el corazón de la catedral? Y claro, aquí hay que pararse de nuevo. La historia del arte no es algo que, como decía yo al principio, tenga vida autónoma. No es que hay un artista que dice, no es que Hernán Ruiz, primero porque su hijo y su nieto seguirán trabajando en la catedral, llega un día, se levanta y dice, hombre, pues ahora voy a meter aquí una catedral en la mezquita, sino que hay una realidad detrás, que es este obispo Alonso de Manrique, que es una figura clave para entender por qué llevar a cabo este proceso, que además nos explica muy bien otras intervenciones que el propio Carlos V va a avalar, como la de su palacio en Granada o una reforma que lleva a cabo en los alcázares reales de Sevilla. Porque a la larga, lo que estamos discutiendo aquí, y es interesante meternos, es cierto, cuando se lleva a cabo la obra de Córdoba, todavía Carlos V no ha viajado a Andalucía, viajará unos pocos años después, pero a la larga la impresión que puede tener Carlos V la pueden tener otros muchos. Cuando van viajando desde el norte de la península ibérica, sobre todo un tipo como él, que viene de Flandes, del Flandes de tradición cristiana antiquísima, y desembocan en la península ibérica y según van descendiendo, y sobre todo entran en Andalucía, se encuentran unas reminiscencias islámicas que les inquietan. O sea, estamos en 1520-25 con plena reforma protestante, quién es mejor o peor cristiano. Entonces es un debate que a nivel alemán, que a nivel francés, pues es un debate de una fineza teológica muy sutil, pero demonios, cuando uno desembarca en Andalucía, el debate es demasiado visible. Y no solo por los restos, digamos, andalusíes, es que los propios reyes de Castilla habían creado hasta un nuevo estilo, el estilo mudéjar, en el que está edificada, por ejemplo, la capilla real de la Mezquita Catedral de Córdoba, hecha en el siglo XIV por Enrique II de Castilla. Eso es. Era de resabios andalusíes y musulmanes porque les parecía lo genuinamente castellano del momento. Eso es, cada vez que tenemos europeos del norte que desembarcan en la península ibérica, les choca la presencia de ese mundo islámico y les choca ese maridaje que hay entre el mundo islámico y el mundo cristiano, sobre todo una vez que cruzan el Valle del Tajo hacia el sur. A partir de ahí es una cosa inquietante.
tú has escrito mucho sobre la batalla de las Navas de Tolosa y estos cruzados que vienen del norte de Europa y que ya en Toledo empiezan a cuchillar musulmanes y los reyes cristianos tienen que decir, no, estos son de los míos, o sea, los musulmanes los que combatir están más al sur. Y claro, esto para gente del norte de Europa es una cosa que choca. Claro, podemos preguntarnos, ¿y qué le choca a un tipo como Alonso de Manrique que pueda haber musulmanes cuando él conoce perfectamente esa realidad? Bueno, Alonso de Manrique es alguien que ya es obispo desde 1499, es otro de los discípulos del cardenal Mendoza, ha sido protegido sobre todo de Isabel, pero cuando llega Felipe el Hermoso a la corte en Castilla, se volvió partidario de Felipe I. Y cuando Felipe I muere a los poquitos meses de ser coronado rey, pues Alfonso Manrique, que se ha evidenciado muy al lado del rey, terminó por ser encarcelado por orden de Fernando el Católico hasta que le liberan en 1509 y se marcha a Flandes. Decide que su futuro pasa por estar cerca del que algún día será el rey de Castilla, el futuro Carlos I. Entonces, claro, para Alonso de Manrique hay una realidad europea que desconocía y digamos que al llegar allí queda sorprendido de estas cosas que en la historia de España es abundante, la gente que se obnubila por lo que hay más allá de los Pirineos, sin entender que a lo mejor lo que hay más allá de los Pirineos es 3 o 4 pasos atrás de lo que él podía ver en la península ibérica. En ese sentido, Alonso Manrique, además, desde el punto de vista religioso, no es muy diferente de lo que podía ser el propio cardenal Cisneros. Gentes que llegan con las ideas de hacer una nueva reforma, algo que ahora puedes comentar en el libro que tenemos de la reforma que no fue, bien, la idea de recuperar un cristianismo más apegado a sus raíces, sin tantas alaracas y sobre todo sin ese barniz inquietante del judaísmo y del islam que en la península ibérica se vive. Entonces, claro, en Alonso Manrique se van a concentrar todas las esencias del integrista. Por un lado, el hombre que, al igual que Cisneros, no termina de convencerle esas herencias judías y musulmanas que quedan en la península ibérica, pero que además, al contrario de Cisneros, se marcha al exilio a los Países Bajos, donde está media década, y cuando regresa ya dice, no, ahora ya sí que he visto lo que hay que hacer cuando yo vuelva a España. Una de las cosas que hace Alonso de Manrique en Córdoba es celebrar un sínodo allí en la misma catedral. Todavía no estaba construida la parte nueva, esa parte que a muchos no les gusta, pero que a mí me parece fantástica y un complemento perfecto a la antigua mezquita. Hace un sínodo en el año 1520, cuando han pasado solo 3 años, menos de 3 años, desde las 95 tesis, y que es algo así como una especie de mini Trento, pero mini Trento 40 años antes de Trento. Eso es. Como te decía hace un momento, en el caso de este obispo de Córdoba, como le había ocurrido a Cisneros previamente, buscan esa necesaria reforma de la Iglesia cristiana que se les está distorsionando y que prueba de ello es que está Lutero haciendo sus prédicas en Alemania. Y bueno, dentro de ese empeño por ser más cristianos, por ofrecer esa imagen más cristiana, es ahí donde tenemos que entender por qué decide rehacer una catedral dentro de la mezquita donde ya existía una catedral. Pero además una catedral que, así como la previa había sabido ajustarse en cierta manera a la mezquita previa, aquí no. Aquí queremos dejar clara constancia de que estamos haciendo una catedral dentro de la mezquita, que hasta hoy funciona, porque cuando los visitantes entran a la mezquita de Córdoba, les choca la presencia de la catedral. O sea, de repente dicen, vaya, yo esperaba ver una mezquita, porque claro, está en el Patio de los Naranjos. Sí, no está integrada, como si lo está, por ejemplo, la Capilla Real de Enrique II. Eso es, porque es lo que estaban tratando de hacer. O sea, queremos dejar una clara constancia de que hemos metido una catedral dentro de una mezquita. Bien, si nos vamos algo lejos de Córdoba, concretamente viajamos mentalmente hasta Bruselas, allí nos encontramos un palacio que ya no existe porque se incendió en el siglo XVIII, el Palacio de Coudenberg, que es el palacio en el que se crió Carlos I, en el que pasó su infancia y parte de su adolescencia. Él había nacido en Gante, mientras su madre estaba en un baile, supongo que conoceréis la anécdota, pero se cría en Bruselas, que es donde estaba la corte de Borgoña. La tenían, a pesar de que Borgoña está más al sur, la corte estaba en los Países Bajos, en la actual Bélgica. Bien, pues allí, siendo ya rey de Castilla, de Aragón, y habiendo heredado todo de sus abuelos, que era muchísimo, una de las cosas que hace Carlos es que ordena levantar una nueva capilla gótica. Poco después de llegar al trono, en el año 1524, no ordena levantar una capilla renacentista ni nada que se le parezca. De hecho, os vamos a dar una fotografía es un cuadro, evidentemente, un cuadro fotografiado de esa capilla gótica que quedó pintada hace ya unos siglos antes de que se incendiase el palacio. Bien, aquí lo que tenemos es, de nuevo, el lenguaje fuera de España, en este caso en Bélgica,
el lenguaje gótico que había imperado desde el siglo XII-XIII. El ejemplo de Coudenberg en Bruselas es realmente importante. Como tú acabas de decir, es una capilla que ordena construir Carlos V a partir de 1524. Quedémonos con la fecha, porque claro, Carlos V ha desembarcado en el norte de España, va viajando por los reinos de Castilla y de Aragón, va propiciando la construcción, manteniendo la construcción de catedrales previas o propiciando nuevas como la de Segovia o la de Córdoba, pero es que en su cabeza está claro que ese lenguaje medieval es el que necesitamos desarrollar. Y el mejor ejemplo de que no es una singularidad castellana es que el propio Carlos V, cuando tiene que llevar a cabo una construcción lejos de Castilla, en Flandes, en Bruselas, en el Palacio de toda la vida, que lo que está haciendo es ampliar la capillita que había allí, construye una capilla gótica, que en este grabado que vas a incluir para los contraescuchas, se ve muy bien en esa imagen. A la derecha queda un gigantesco edificio medieval, un gigantesco edificio gótico. Pues bueno, eso está construido, mandado construir por Carlos V en 1524. O sea, estamos en 1524 y Carlos V tiene clarísimo, como al año siguiente en Segovia, 1525, que lo que hay que hacer es mantener la forma de hacer espacios religiosos que hacían sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, porque recordemos siempre, él se mantiene dentro de la tradición. Entonces, volviendo al caso de Córdoba, que ha empezado a construirse con este obispo Alonso de Manrique un año antes de esto que estamos viendo en Coudenberg, cuando llegamos a la Catedral de Córdoba, dado que es un proyecto de larga duración, al final termina por ser construido en lenguaje clásico. Pero por eso el otro día, cuando estábamos paseando por la mezquita, lo jugoso es cuando uno entra a la catedral y se da cuenta que el esqueleto, que son esos arcos que forman la nave principal, esos arcos que van a tener que reemplazar a los arcos andalusíes previos, porque es sobre esos arcos sobre los que se va a levantar las bóvedas, son arcos ojivales. Bien, entonces los arcos paralelos a la nave, los arcos formeros, son arcos ojivales. ¿Por qué? Porque para 1523, en la cabeza de un Hernán Ruiz I, no cabía una forma de hacer una catedral que no fuera gótica. Bien, lo que vemos en el cuadro que os acabamos de mostrar, lo estamos viendo en estos momentos, es un cuadro de Jan Brueghel el Joven, pintado, eso sí, en 1627, es decir, 100 años más tarde de que se levantase este edificio. Podemos ver un palacio flamenco y a la derecha vemos una capilla plenamente gótica. Esto choca si sabemos que lo ordenó levantar con apenas unos años de diferencia el mismo tipo que construiría luego en Granada el famoso Palacio de Carlos V. Bien, ahora vamos a detenernos en Granada un momento, pero si nos quedamos en esta imagen, lo llamativo está en que a la derecha tenemos la capilla gótica y las galerías que quedan a la izquierda son las galerías que va a construir la hermana de Carlos, María de Hungría, 10 años después. Entonces, a partir de 1533-34, María de Hungría ordena la construcción de estas grandes galerías y ya está en un lenguaje clásico que rápidamente podemos asociar a soluciones clásicas, no tanto italianas como lo que estaba ocurriendo en Francia, en los castillos de Loria y demás. O sea, son galerías que pueden recordar, por ejemplo, el de Chenonceau. Pues bueno, que es posterior a este. Entonces, ahí tenemos el salto. ¿Qué ha ocurrido entre la capilla gótica que ha ordenado construir Carlos V y las galerías que manda construir su hermana? ¿Qué ha pasado en esos 10 años? Pues en ese salto es donde tenemos que entender que hay una vicisitud política, que es el saqueo de Roma, que es lo que fuerza a que Carlos, y a partir de ahí se derrama como agua por toda la corte, por toda su corte, que es inmensa, porque va desde Viena hasta México, haya que hacer ese salto estilístico, que es en el que vamos a centrarnos ahora. Pero ahí, por el camino, aparece una rareza en todos los sentidos, que es lo que ha sucedido en Granada. Entonces, ¿por qué de repente en Granada, así como en Córdoba tenemos metida esa catedral casi a martillazos, en Granada también hay un edificio metido que parece martillazos, que es el palacio que Carlos se hace construir para sí mismo? Dentro de la Alhambra, junto a los palacios andalusíes. Eso es. Entonces, recordemos que Carlos V va a visitar Andalucía por primera vez en su vida. Había llegado a Castilla casi una década atrás. Entonces, llega a Andalucía en 1526, primero a Sevilla, que es donde se encuentra con su prima y futura esposa, es donde se casa con ella, los alcázares reales, Isabel. De ahí va a viajar a Córdoba, donde ya está en marcha la construcción de la catedral, y por fin a Granada. Y ojo, hemos de entender que fue la primera vez que visitó Andalucía y la última, porque nunca más volvería en su vida a recorrer Andalucía. Entonces es un hombre que viajó muchísimo, pero como tenía muchos fuegos que apagar por todos lados y Andalucía no era un lugar problemático, pues allí no va a regresar. En cualquier caso, él llega a Granada, un sitio donde sabemos que fue muy feliz, porque desde que vio a su prima Isabel se enamoró locamente de ella y su luna de miel fue fantástica en la Alhambra de Granada y es algo que queda claro que le marcó.
Pero a pesar de todo, él decide que en esa granada de la Alhambra, que tiene un sabor claramente islámico, hay que hacer algo. Y entonces... Bueno, es una Granada que lleva apenas 30 años siendo cristiana. Eso es. Entonces, claro, como está llegando de Córdoba, donde ha visto la manera que puede ser de cristianizar el espacio, que es meter a martillazos una catedral en la mezquita, pues ¿por qué no hace lo mismo en Granada? Esta vez en la Alhambra. Eso es. Y entonces va a encargar que lleven a cabo la construcción de ese palacio, que, insisto, es el famoso Palacio de Carlos V, donde Carlos V nunca puso un pie. Sí, se le conoce así, está pegadito a la misma Alhambra. De hecho, se tiró parte de la Alhambra para construir ese palacio. Un palacio también muy discutido, al igual que la parte nueva de la Mezquita Catedral de Córdoba, pero que a mí me parece un complemento perfecto y además nos permite hacernos una idea cómo la historia del lugar tiene un montón de capas, y una de esas capas pues es esta misma época de Carlos V. Mira aquí lo que nos encontramos en el Palacio de Carlos V, que es como se le conoce, es su nombre oficial. Lo que nos encontramos en la Alhambra es un palacio netamente renacentista, pero diseñado por un español, Pedro de Machuca. Bueno, en realidad nos encontramos el más clásico de los palacios que podamos hallar en el siglo XVI en la península ibérica, en efecto obra de Pedro Machuca. Pedro Machuca es un buen pintor que había estado en Italia, que posiblemente estuvo formado por el propio Miguel Ángel, al menos hasta 1520, que es cuando regresa a España. Bien, Pedro Machuca plantea una forma arquitectónica, y de nuevo invitamos a los contraescuchas a que busquen imágenes del Palacio Carlos V. Es un palacio, en principio es un prisma de base cuadrada, que al interior tiene un patio circular, bien, con un orden dórico en los dos niveles, una cosa muy sobria, una cosa muy academicista, una cosa muy intelectualoide, ¿vale? Porque en realidad es la antítesis de un palacio confortable. O sea, voy a ser un poco abrupto en mis palabras, pero parece el diseño de un arquitecto construyéndose para sí mismo. O sea, no quiero crear una obra que sea confortable, quiero crear una obra que sea absolutamente radical, diferente al lugar donde está emplazado. Entonces, eso es lo que consiguen en Granada, y es que Machuca lleva a cabo un diseño que claramente choca con el resto de la Alhambra. Y es la sensación que tienen hoy los visitantes, o la sensación que llevamos teniendo los visitantes desde hace 5 siglos, es que Carlos V se hizo construir algo que era totalmente diferente a la Alhambra. Es un palacio que nunca llegó a ser habitado. No, oficialmente por el rey no. Se lo mandó construir el rey después de pasar su luna de miel con la reina, con Isabel de Portugal. Cuentan que allí es donde encargaron a Felipe II, que luego nacería en Valladolid. Probablemente. Pero si volvemos al palacio, lo llamativo está en que, insisto, está claro el mensaje que quiere transmitir, y lo hace a través de este diseño de Pedro Machuca, que incluso para la época, para los propios italianos, era una rareza. O sea, todavía no se han llegado estos juegos intelectualoides tan desarrollados, que será algo que se va a hacer ya en Italia durante esa etapa llamada manierista, a la que ya dedicamos nosotros una contrahistoria. Gentes como Vignola, bien, que empiezan a hacer unos diseños mucho más conceptuales, una cosa donde importa mucho más la arquitectura, insisto, que el espacio de cada día. Bueno, Machuca ya ha hecho algo así en Granada una década antes de que Vignola lo ponga en marcha en Italia. Entonces, es una rareza en todos los sentidos. Es una rareza porque no es un diseño que Machuca se trae debajo del brazo de alguien de Italia. Es una rareza porque además se lleva a cabo en un lugar donde es la antítesis de lo que él está llevando a cabo. Y es una rareza porque al final fue un proyecto que, como acabamos de decir, nunca llegó a ser utilizado, pero que el mensaje que transmitía era muy claro. Bueno, se da un aire, si nos ponemos delante del Palacio de Carlos V en la Alhambra, en Granada, se da un aire a esos palacios florentinos que se habían hecho pocos años antes. Se da un aire, pero es curioso porque, insisto, va a ser mucho más parecido a obras de Vignola posteriores. Bien, la de Caprarola es la más famosa, en este caso es un pentágono con patio circular, solo que ya digo, la de Caprarola son unos cuantos años posteriores a la de Machuca. O sea que podríamos decir que el primer palacio de Vignola lo construye un tal Machuca en Granada. Eso es, lo que en la cabeza de los historiadores del arte sería un palacio llamado manierista, se hace antes del manierismo y en Granada. Bueno, esto creo que pertenece a la historia irreverente del arte, que es un libro que debería escribir Alberto Garín si es que no lo está escribiendo ya.
Bueno, sabes de sobra que sí, que estoy escribiéndolo y que espero que para el año que viene ya esté en la calle. Así que ya sabéis, Historia irreverente del arte tendréis, la historia de este palacio y muchas otras cosas que os harán mirar con cierto recelo los manuales de historia del arte convencionales. Bien, llega el momento cumbre, uno de los momentos cumbre del reinado de Carlos V, porque además le pilla cuando él ya tiene cierta madurez, 1527, lleva 10 años reinando, ya no es un adolescente, ya es una persona joven todavía, pero con cierta madurez, ha recorrido buena parte de todos sus reinos, desde luego para 1527 está el problema religioso ya en marcha, han empezado las guerras de religión en Alemania, tiene malas relaciones, por supuesto, con el rey de Francia, como no podía ser de otra manera, en ese momento tiene malas relaciones con el Papa, con Clemente VII, y sucede algo que no estaba previsto, y es que un ejército imperial, que lo capitanea Jorge de Frundsberg, saquea Roma en mayo de 1527. Y ahí cambian muchas cosas, pero una de las cosas que cambia es el estilo arquitectónico a partir de ese momento. Eso es, porque como hemos venido diciendo a lo largo del programa, es el momento en el que vamos a ver cómo casi de forma abrupta pasamos de esa tradición medieval con algunos elementos añadidos del mundo clásico en algunos casos, y en algunos casos como el de Cogolludo, muy particular en la fachada, pero sigue siendo tradición medieval e insisto, son los arcos formeros de la Catedral de Córdoba, es la cabecera de la Catedral de Segovia, o sea, estamos plenamente dentro del mundo medieval y de repente hay un giro radical hacia el mundo clásico. Claro, hay que entender aquí, no es Carlos V un intelectual que es capaz de entender este tipo de mensajes, sino cuál es la corte que está alrededor de Carlos V. Entonces, cuando sucede el saqueo de Roma, el canciller de la corte sigue siendo Gattinara, ese hombre que le creó en la cabeza a Carlos V la idea de ese imperio universal, bien, un italiano, pero además Gattinara va a dejar su puesto un poco después, en 1529, y morirá el año siguiente, pero ahí hay un par de figuras interesantes. Por un lado está Granvela, que es un borgoñón, de los que viene desde el principio. Hay otro, Francisco de los Cobos, que al igual que el obispo de Córdoba había tenido, Alonso de Manrique, había tenido Francisco de los Cobos una historia muy parecida. También es de los que se tuvo que exiliar en Flandes y termina por regresar con Carlos V a Castilla, que cuando regresa a Castilla se va a casar con una Mendoza, con lo cual volvemos a tener a los Mendoza por aquí sueltos. Entonces, claro, tipos como Gattinara de partida, pero el propio Granvela, Francisco de los Cobos, son gente que se está moviendo a un nivel internacional y que entienden el peso que puede tener, después de la que han hecho las tropas de Carlos V en Roma, la necesidad de hacerle un guiño interesante a los papas y un guiño que sea capaz de ser entendido por el resto de las cortes europeas cuando vayan a visitar al emperador a sus posesiones. Entonces, ese guiño es, oye, ¿y si decidimos ahora sí imitar lo que están haciendo los papas en Roma? Pero aquí hay una singularidad, y es que de partida, como tiene a Pero Machuca en Granada, habría sido muy fácil seguir los pasos de Pero Machuca, que, como acabamos de comentar, está en la vanguardia artística de ese momento. O sea, ni en Italia están haciendo, lo van a terminar por hacer lo que hace Machuca en Granada. Pero no, los arquitectos reales, a partir de 1530-31, los Gil d'Ontañón, Covarrubias, Luis de Vega, dan un paso atrás. Entonces, en lugar de imitar a Machuca en Granada, pues como les dicen que tienen que hacer una cosa clásica, pues comienzan por el capítulo número 1. Entonces, lo hemos visto aquí en las contrahistorias que hicimos sobre el Renacimiento. El capítulo número 1 es Brunelleschi, y cuando uno ve las obras que llevan a cabo estos arquitectos, son muy en la onda de Brunelleschi. O sea, está bien, porque han ido al colegio, se han sentado, han empezado, lección número 1, Brunelleschi, pues bueno, pues yo voy a copiar a Brunelleschi. Pero llama mucho la atención que no dan ese salto adelante. Ojo, no es sorprendente, ¿eh? Hay que pensar que para 1526 se ha publicado un tratadito, Las medidas del romano, de Diego de Sagredo, que podía haber sido un libro que se olvidara, que está en esa onda muy del 480 y que es una forma muy fácil para estos arquitectos de decir, oye, el emperador y su corte nos están pidiendo clásico, ¿cómo hacemos? Ah, mira, me han dado este manual, lo seguimos, una cosa ya digo muy de 480 y con eso lo tenemos resuelto. Bien, a partir de este momento se siguen construyendo cosas, naturalmente, edificios. Los que ya están en construcción lo que hacen es que cambian de estilo de manera un tanto repentina. Lo hemos visto en algunos lugares, ahora hace un momento, como el caso de la Mezquita Catedral de Córdoba, que empieza haciendo unos arcos formeros apuntados que siguen ahí y que los pudimos ver Alberto y yo la semana pasada. Él me los señaló. ¿Ves cómo empezaron? Cómo Hernán Ruiz empezó un edificio gótico y luego lo cambió a mitad de camino. Bueno, poco después de empezar, pero otros en cambio ya se empiezan a construir con la nueva filosofía. Eso es, como tú dices, hay edificios preexistentes a los que hay que darle ese color, y no solo las catedrales como Segovia o Córdoba. Va a ocurrir con
las propias residencias que estaba utilizando Carlos V en sus recorridos itinerantes por Castilla. Entonces, en Valladolid, donde había nacido Felipe II en 1527, solía residir en un palacete que era de la familia de Francisco de los Cobos, el llamado Palacio Real, y entonces, a partir de 1534, Luis de Vega empieza a hacer una reforma del Palacio Real de Valladolid. Entonces, también aquí vamos a dejar a los contraescuchas una imagen de ese patio que pudo llevar a cabo Luis de Vega, para que vean cómo son estos palacios iniciales de este momento en el que el lenguaje clásico se incorpora al mundo castellano. Entonces, claro, cuando vemos esta imagen esta postal que hemos colocado del Palacio de Valladolid, pues una cosa que llama la atención es que las columnas sí son clásicas, los capiteles, las proporciones, pero estos arcos rebajados todavía no terminan de encajar en el modelo. Porque claro, les acaban de decir, señores, tienen que hacer ustedes como Italia. Ah, bueno, pero es que yo no tengo muy claro esto. Pero es entonces, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una importante reforma en el Alcázar de Toledo, y entonces una de las fachadas más fotografiadas es la de Covarrubias, que se construye a partir de 1535, o sobre todo el propio Francisco de los Cobos, llevando a cabo la construcción de su corte muy personal, muy propia en su pueblo natal, bien, en Úbeda, donde va a contar con el buen servicio de Andrés de Vandelvira. Entonces, cuando hoy visitamos Úbeda, sobre todo lo que vamos a ver es el desarrollo clásico que Francisco de los Cobos lleva a cabo, claro, a partir de 1536. O sea, si es que las fechas encajan perfectamente, siempre es después del saqueo de Roma. Cobos era de hecho de Úbeda, él provenía de ahí. Sí, sí. Y lo que hace es embellecer su propia ciudad, que en buena medida es tan bonita, es una de las ciudades más bonitas de España. Úbeda y su vecina Baeza se debe a cómo mete Cobos, un tipo refinadísimo, Francisco de los Cobos, muy desconocido en la historia de España, fue importantísimo en tiempos de Carlos V, de hecho hereda el puesto de Consejo de Estado después de Mercurio Gatinara y tiene una importancia capital desde el punto de vista político, pero también artístico. Todo lo que le entregó a su ciudad natal es magnífico. Es más, Úbeda y Baeza son patrimonio de la humanidad en buena medida gracias a los aportes que hizo este hombre, que era un gran coleccionista de arte, un tipo que había recorrido toda Europa, que hablaba idiomas, que había estado muy cerca del poder, fue muy listo, además se casó con una Mendoza, como decía Alberto antes, que era probablemente la familia más poderosa de España y la que te terminaba abriendo todas las puertas. Y este hombre, un hombre de gran gusto, se alinea por completo con este nuevo estilo. Y sí, entiende que representa la modernidad. Y sobre todo que representa la voluntad del emperador. Entonces, claro, él que es el hombre de confianza del emperador y que cuando ya mayor deje de viajar con el emperador y empiece a servir al hijo del emperador, al príncipe Felipe, futuro Felipe II, claro, él ha crecido y su familia crece a la sombra del emperador. No puede no estar a favor de lo que el emperador ha propiciado. Entonces, claro, choca cuando uno no conoce Úbeda y su vecina Baeza y desembarca y se encuentra esa corte renacentista tan interesante, porque claro, conscientemente tenemos al político que invierte sus muchísimas ganancias en renovar su ciudad para ajustarse a los criterios que el emperador quiere llevar a cabo, porque recordemos, hoy tengo que ser clásico, casi mato al Papa, tengo que ser más papista que el Papa, así que me hago clásico. Y lo tienen que ver los embajadores, y decir, no, en España están haciendo esto y lo están haciendo como en Roma, o muy parecido a lo de Roma. Lo pueden ver en Castilla, como lo pueden ver en Bruselas, como decíamos antes, en la Galería de Coudenberg, donde María de Hungría está haciendo algo parecido a lo que Cobos está haciendo en Úbeda. Junto a estas obras, que son visibles, que hoy podemos recorrer, el Alcázar de Toledo, Úbeda, hay otras que no se ven tanto o que directamente desaparecieron. Hay que pensar que hay una importante reforma auspiciada por también Luis de Vega, al mismo que estábamos viendo trabajar en Valladolid, en el Alcázar Real de Madrid, que es una obra que comienza a partir de 1537, donde se organizan nuevos patios. Posiblemente, viendo el de Valladolid, podríamos imaginarnos cómo es el de Madrid, solo que el Alcázar Real de Madrid tendrá una importante reforma ya a comienzos del 17, obra de Juan Gómez de Mora. Entonces, a esto señala que el Alcázar desapareció, con lo cual pues no sabemos bien cómo pudo ser. Pero hay otra muy jugosa, posterior, donde también trabaja Luis de Vega. Covarrubias intervino, pero sobre todo es un proyecto de Luis de Vega, entre 1545 y 1547, en los Alcázares Reales de Sevilla, en el Patio de las Dueñas, en un segundo nivel, donde ya habían estado haciendo algunos trabajos menores en los tiempos de los Reyes Católicos. Pues de nuevo, al igual que se había metido a martillazos una catedral en la Mezquita o un palacio clásico en la Alhambra de Granada, aquí en este segundo nivel del Patio de las Dueñas, y es algo que
probablemente los que hemos visitado los Reales Alcázares no nos paramos a mirar porque quedamos obnubilados por los Reales Alcázares en esencia de Pedro I, pues hay que levantar la vista y te encuentras un segundo nivel muy clásico, que es esto que está haciendo Luis de Vega en 1545. O sea, vemos cómo no solamente nos apuntamos al lenguaje clásico, sino reincidimos en esa necesidad de cristianizar estos espacios que habían quedado con un saborcillo moruno inquietante. En el caso del Alcázar de Toledo, un edificio famosísimo, y quien vaya a Toledo es lo primero que ve desde el tren o desde el coche cuando va por la autopista, porque está sobre una colina elevada dentro de la ciudad, es un edificio además masivo. El Alcázar de Toledo que vemos hoy en día ha sido reconstruido varias veces. La última vez tuvo que ser en buena medida reconstruido por el asedio tras la Guerra Civil. Pero el que conocemos hoy en día, ese edificio compacto, macizo, cuadrado, con su patio central, es esencialmente una obra de esta época. Es una obra de Covarrubias. Sí, como tú bien has indicado, totalmente reconstruido, sobre todo tras la Guerra Civil, pero que en esencia muestra esa nueva forma de hacer arquitectura áulica que Carlos V impulsó tras el saqueo de Roma. Entonces, y Carlos V en Toledo sí que pasó mucho tiempo. Ahí recibió a Hernán Cortés, ahí recibió a Francisco de Pizarro. Sí, de las estancias que Carlos V desarrolla en la península ibérica, la ciudad donde más tiempo pasó fue Valladolid. Tiene una lógica, es la ciudad más grande cerca de Tordesillas, donde estaba su madre, y entonces como visitaba con regularidad a su madre cuando estaba en Valladolid, y Valladolid, la corte estaba en Valladolid porque la reina Juana estaba en Tordesillas, pero bueno, tras Valladolid, la segunda ciudad donde más residió Carlos V en España fue en Toledo. Las otras dos, no he hecho el conteo, pero las otras dos ciudades donde más tiempo pasó Carlos V fueron Madrid y Barcelona. Seguro que es algo que ignoramos los madrileños e ignoran los barceloneses, la cantidad de tiempo que Carlos V estuvo tanto en Madrid como en Barcelona, no al nivel de Valladolid ni al nivel de Toledo, pero sí es cierto que para él Toledo fue un lugar importante en el que, como tú dices, se preocupó porque le mejoraran notablemente el Alcázar, puesto que era un sitio donde, antes de empezar la contrahistoria, debatíamos si pudo haber tenido en su cabeza la idea de tener la capital definitiva en Toledo, quizás sí, quizás no, pero sí es indudable que así como en Valladolid no hizo un esfuerzo por tener un palacio propio, sino que utilizaba el Palacio del de los Cobos, en el caso de Madrid y Toledo sí hizo su esfuerzo por empezar a hacer algo que podía haber sido el Palacio Real de la Corte. Y que fuese una residencia regia en toda regla. Eso es. Y eso lo podemos ver y se percibe en el Alcázar de Toledo, que ya digo, ha tenido un montón de transformaciones y unas cuantas reconstrucciones pues a causa de incendios. Hubo uno muy gordo en el siglo XIX y sobre todo lo que pasó en la Guerra Civil Española. Pero esa estructura se mantiene. De hecho, la fachada de Covarrubias es una fachada extremadamente renacentista. Es imposible no verlo. Eso es una solución perfectamente clásica. Hemos de pensar que si en la mente de Carlos en algún momento pensó que esa podía ser su residencia, claro, los embajadores, tú estabas hablando ahora de Cortés, por ejemplo, los embajadores que hubieran acudido a visitarle a Toledo no habrían tenido ninguna duda de que el emperador estaba claramente alineado con el Papa. Bien, en este momento es también cuando se levanta el Colegio Mayor de San Ildefonso en la Universidad de Alcalá de Henares, fundada por el cardenal Cisneros, muerto muchos años antes, y que hoy probablemente este Colegio Mayor, uno de los edificios más bonitos por supuesto, de Alcalá de Henares, y diría que de toda España, se pone en los libros de historia del arte como casi el símbolo del Renacimiento español. Sí, porque claro, antes estábamos contando que Cisneros, a comienzos del siglo XVI, gracias al buen hacer de Pedro Gumiel, se ha puesto a hacer una serie de obras en Alcalá de Henares dentro de una tradición claramente medieval. Son edificios góticos. Hablábamos antes de la catedral, del Paraninfo, de la capilla de San Ildefonso. Pues bueno, en parte queda opacada toda esa obra de Cisneros porque la imagen más conocida de Alcalá de Henares es la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso, detrás de la cual está el Paraninfo, a un lado de la cual está la capilla. Pero claro, esta fachada, que ya es de Rodrigo Gil de Ontañón, que la levanta entre 1551 y 53, en efecto opaca la obra de Cisneros y digamos que incorpora a Alcalá a ese mundo clásico que está auspiciando el emperador Carlos V. Y como tú bien dices, en el imaginario de cómo vemos el mundo clásico, el Renacimiento en España es uno de los ejemplos más destacados. Pero de nuevo, es interesante el contraste entre lo que había ocurrido 40 años atrás, cuando se lleva a cabo la catedral o el Paraninfo, y lo que ocurre 40 años después, es decir, entre Cisneros y esta obra de Gil de Ontañón, que de nuevo, el cambio fundamental es ese saqueo de Roma que obliga
a Carlos V a volverse clásico. El Colegio de San Ildefonso de Alcalá se empieza a construir en 1550, es decir, han pasado ya unos cuantos años desde el saqueo de Roma, unos cuantos años más desde la muerte del cardenal Cisneros, que murió pues casi poco después, mejor dicho, de que llegase Carlos I a España, es decir, en 1517. Bien, en ese momento, en 1550, poco antes de que Carlos I se retire y se vaya, porque él abdica en su hermano y en su hijo. A su hermano le deja el imperio y le deja el archiducado de Austria, y a su hijo le deja todo lo demás, le deja las coronas de Castilla, de Aragón, de Navarra, le deja el ducado de Borgoña, etcétera. Es decir, la parte, digamos, gorda, o al menos menos problemática, o eso él pensaba él, de sus reinos. Bien, en ese momento, en 1550, es cuando él ya se está jubilando y cuando se ha consolidado este nuevo lenguaje. Y lo vemos claramente en Alcalá de Henares. Sí, ya está totalmente consolidado, bien, no hay ninguna duda. Y además empieza a haber Claro, estamos en una fase en la que, insisto, hemos aprendido la lección número 1, Brunelleschi, habrá que ir aprendiendo las siguientes lecciones. Entonces, esta generación de arquitectos que han tenido que dar el salto del mundo medieval al mundo clásico, y recordemos los tres más ilustres, Rodrigo Gil de Ontañón, Alonso Covarrubias y Luis de Vega, pues bueno, después de ellos ya va a llegar una siguiente generación donde la figura más destacada indudablemente es Juan de Herrera, con el Escorial, donde ya son capaces de hacer algo distinto. Por supuesto, podríamos entrar en un análisis fino de la fachada de Alcalá de Henares, del Colegio de San Ildefonso, y compararlo incluso con el patio que está al otro lado, el patio de Santo Tomás de Villanueva. Entonces podríamos entrar en decir, bueno, mirad que hay todavía ciertas debilidades en el uso del lenguaje clásico de la fachada, que en el patio de Santo Tomás de Villanueva, que está construido 50 años después, ya no las hay. Pero no queremos entrar en ese grado de detalle. Lo que sí está claro es que ya no hay ninguna duda de que estamos en un mundo perfectamente clásico, totalmente alineado con los papas. Bien, en el año 1556, como os decía antes, Carlos I de España, V de Alemania, decide ya arrojar la toalla y dejarlo todo en manos de su hermano Fernando y de su hijo Felipe. Está agotado. Es todavía un hombre joven, tiene solo 56 años, por lo menos joven para los parámetros actuales, también para los de entonces. Había muchos monarcas que si llegaban a los 50 o a los 60 años seguían reinando sin ningún problema. Pero él estaba muy desgastado, había estado todo su reinado, un reinado bastante largo de 41 años. Sería un reinado largo hoy, un reinado de 40 años no es cualquier cosa, y lo era mucho más en aquel entonces, cuando los reinados duraban 7, 8, 9 o 10 años de promedio. Bien, había pasado 41 años con un montón de coronas encima de la cabeza, no solo las españolas, sino también unas cuantas europeas y por supuesto la imperial, y decide retirarse al lugar más insospechado, al sur del sistema central, en el norte de Extremadura, a un monasterio pequeñito que había en Yuste. Esto está en una comarca preciosa, el norte de Extremadura. Estuve yo por ahí hace un par de años, en verano, y aquello era, aparte de un vergel, uno de estos lugares donde retirarse. Es la comarca de la Vera, me refiero, donde tienen probablemente el mejor pimentón del mundo. Bien, pues él le localizan un pequeño monasterio minúsculo y decide ampliarlo, es decir, crear un palacete monasterio donde vivir tranquilamente sus últimos años de vida. Y allí decide construir una cosa bien distinta a lo que había hecho en vida. Sí, es curioso porque, de nuevo, así como en esta Andalucía en el que su voluntad constructiva dejó tanto peso, a pesar de que solo había estado una vez en su vida, en torno a 1526-27, igual Extremadura lo había cruzado poco antes de viajar a Andalucía y debió quedar fascinado por la comarca de la Vera, porque muchos años después, 30 años después, decide regresar allí y decide retirarse allí. Esta idea es algo que ya bullía en su cabeza desde antes de... Claro, hemos de recordar, y esto nos enlaza con la contrahistoria que hicimos sobre la reina Juana, a pesar de que a 56 años, pues para la época podía haber sido un hombre todavía dinámico, tenía un montón de enfermedades y sobre todo la gota que le mataba, pero él no puede dejar las coronas porque no es el titular. Entonces, recordemos que la titular es su madre Juana, así que hasta que no muere Juana, él no puede tomar esa decisión de... Que esto sucede en 1555, lo hace justo un año después. Eso es, pocos meses después de que se muere Juana es cuando él ya en Bruselas organiza a toda la familia para contarles, mira, yo dejo esto. Y ya desde antes, bien, desde años antes de que se muera Juana y de que Carlos abdique, ya se ha planteado la necesidad de buscar, él quiere un retiro en este Valle de la Vera, y es ahí cuando se ponen a la búsqueda de dónde lo pueden hacer. Bueno, una cosita, otra anécdota, que sé que esta hace las delicias, este tipo de anécdotas hacen las delicias de los contraescuchas. Ahí es donde encarga Juan de Austria.
con Bárbara Blomberg. Además, Una jovencita que tocaba el laúd estupendamente. Tenía la niña algo así como 18, 19 años y este tenía 56, pero le fabricó un príncipe porque lo terminó reconociendo en su testamento a Juan de Austria. eso es. Entonces, ya desde 1553 están buscando dónde desarrollar esta obra. Han encontrado este monasterio Jerónimo, una orden muy vinculada con la corona de Castilla. Y entonces se le van a encargar a Gaspar de Vega, sobrino de Luis de Vega, este mismo Luis de Vega que hemos visto trabajando en el Alcázar de Madrid, en el Palacio Real de Valladolid, en el Alcázar de Sevilla. Pues su sobrino Gaspar de Vega es quien va a llevar a cabo esta ampliación pequeñita del monasterio de Yuste, porque la idea está en crearle un lugar agradable donde el emperador pueda pasar los últimos años de su vida. El problema de la gota no es gratuito. No solamente es que es una de las enfermedades que más le afectaba, sino que en el propio diseño del cuarto real de Carlos V en Yuste importa, porque ya le cuesta mucho desplazarse y entonces hay un elemento que marca claramente el cuarto real, que es una rampa para salvar el desnivel que había desde la calle hacia donde está el cuarto real. Y claro, la rampa la construyen para que pueda llegar hasta el interior del palacio pudiendo descabalgar justo dentro y así que le costara menos. Al final ni siquiera pudo entrar a caballo, le tuvieron que meter en una silla, que el hecho de tener la rampa ayuda un montón. Pero bueno, fuera de esta anécdota, que también seguro que hará las delicias de los contraescuchas, lo interesante es que cuando vemos el cuarto real en Yuste es un edificio muy sencillo, entonces hay un montón de imágenes, pueden buscarlo sin ninguna dificultad. Ahí está la rampa que conduce hacia el área llamado de los cubos, que es un terrado, una galería abierta sobre los jardines, bien, con un pórtico abierto con una galería superior, un espacio muy agradable porque indudablemente el emperador debe pasar buena parte de los últimos días de su vida admirando los jardines y el valle desde este terrado. Entonces, con una relación con los jardines muy jugosa, en un espacio totalmente asimétrico. Indudablemente, cuando uno lo ve por fuera y cuando uno está dentro viendo los jardines, lo primero que le viene a la cabeza es la Alhambra de Granada. Entonces es curiosísimo que, por eso decíamos al principio de esta contrahistoria, termina por hacer un edificio donde recuerda sus mejores momentos. Y pasado este terrado, ya donde está el cuarto real, hay un pequeño patio que tiene un sabor flamenco parecido a lo que podemos encontrar en los pocos grabados que conservamos de este palacio de Kudenberg. Bien, con lo cual tenemos a un Carlos V que, como tú decías al principio de la contrahistoria, cuando ya está lejos del mundo y no tiene que justificarse frente a nadie, pide que le construyan un palacio en el cual, un pequeño cuarto real en el cual revive los espacios que para él resultaban más gratificantes, los palacios de su infancia y los tiempos que convivió con la emperatriz Isabel en Granada. Entonces, es muy llamativo porque un hombre que se esforzó y queda patente por romper esos vínculos con el mundo islámico, metiendo la catedral en Córdoba, el palacio en la Alhambra o modificando parte de los alcázares de Sevilla, termina por construirse para los últimos días de su vida un palacio donde el sello de la Alhambra queda claramente marcado. Entonces, de nuevo, ya está lejos del escenario político y ahora se puede permitir un lujo arquitectónico que parece contradecir todo lo que había hecho en los 40 años previos. Bueno, como hacen muchos jubilados, Alberto. Han madrugado toda su vida y dicen, el día que me jubile no me voy a levantar ningún día antes de las 10. Y no lo hacen. Eso es. O voy a ir todo el día en pijama, porque he tenido que ir toda mi vida vestido con traje y corbata. Eso es, pero lo interesante de Yuste es que, de nuevo, como decíamos al principio, si hacemos historia del arte pensando en una evolución estilística a partir de una burbuja que no tiene que ver nada con el contexto, perderíamos la mitad de las razones por las cuales las cosas se hicieron como se hicieron. Y estas obras áulicas de Carlos V son realmente muy jugosas. Tenemos una primera etapa claramente vinculada a la tradición medieval y entonces construye en gótico allá donde está. Hay un saqueo de Roma que le obliga a cambiar por completo su óptica artística y entonces propicia ese arte clásico que nos vamos a encontrar en los siguientes 20 años y cuando por fin ya está lejos de los focos, hace lo que realmente le apetece, que es esa mezcla entre su palacio de infancia de Gante-Bruselas, sus palacios de infancia de Gante y Bruselas, y esa Alhambra de Granada donde fue tan feliz con Isabel. Esto nos daría pie a una reflexión, yo creo, muy interesante, y es cómo al final, en la historia del arte, pesa más la política de lo que se piensa. En efecto, la historia del arte, tratar de disociar la historia del arte de la historia política es un absurdo. O sea, si buscamos buenos manuales de historia del arte, hay que buscar buenos manuales de historia. Y al revés, si buscamos buenos manuales de historia, posiblemente leyendo historia del arte podemos entender mucho mejor la historia. Pero
considerar que la historia del arte es algo que puede explicarse de manera autónoma al contexto histórico, al contexto político en el que se desarrolló, no tiene sentido. O sea, la historia del arte solo se puede explicar si entendemos el contexto político en el que se desarrolló. Y el contexto político de la época de Carlos V, como hemos visto, es un contexto político muy agitado. Fue un reinado largo, como he comentado antes, y un reinado muy convulso. Pues es el momento en el que se producen todas o buena parte de las guerras, es cuando se produce la reforma, vamos, en una palabra. El propio Carlos V tiene que combatir a los protestantes, pero además se enfrenta, está en guerra continuamente con los franceses, se enfrenta con el Papa, tiene problemas en el norte de África con los otomanos, tienen que los españoles empezar a conquistar América y en buena parte a culminar muchas de las conquistas en esta época. El propio Pizarro, Hernán Cortés, las grandes gestas de la conquista de América se producen en tiempos de Carlos V. Como decía antes, es en el Alcázar de Toledo donde el emperador recibe a Hernán Cortés y luego posteriormente a Francisco Pizarro. Por lo tanto, tenemos un reinado en el que la política lo dominó prácticamente todo, a diferencia de otros reinados en las que no tuvo tanta importancia. Sí, pero de nuevo, incluso en aquellos reinados que parece tener menos importancia, de nuevo, las manifestaciones artísticas serán un reflejo de esa política, y si es una política más sosegada, pues las manifestaciones artísticas serán más sosegadas. Bien, pues vamos a ir terminando, Alberto Garín, porque al final pues se nos ha echado el programa encima. Espero que haya gustado a los contraescuchas. Sí, y sobre todo que, como ven, parecía que podíamos visitar Córdoba, recorrer la mezquita y probablemente la mayor parte de las cosas que íbamos a ver las teníamos asumidas, y como tú decías al principio, volver a ver la Catedral de Córdoba, yo no sé cuántas veces había estado ya en la mezquita antes, pero confieso que no me había parado a ver que los arcos eran ojivales, venía a ser un clavo más a este mueble que queremos construir para explicar cómo se produjo la transición artística, que a su vez es el reflejo de las vicisitudes políticas de la España del siglo XVI. Esto y mucho más lo encontraréis en La historia irreverente del arte, un libro que todavía no ha visto la luz y tardará meses en ver la luz, pero que ya vamos calentando motores, ¿sí, Alberto? Bueno, esperemos no decepcionar. Y debemos calentar motores para nuestro próximo libro en común, que ese no hay que esperar a 2023, este va a salir este mismo año, que calculo pues en 2 meses, una cosa así, ¿no? Sí, en mes y medio. Lo tenemos ya, tenemos las galeradas, hemos estado revisándolas ahora antes de ponernos a grabar el programa, y ¿cómo se titula, Alberto, nuestro libro? Lutero, Calvino y Trento, la reforma que no fue. Bien, estará disponible en todas las librerías, calculo yo, para el mes de mayo aproximadamente, es decir, mes y medio, 2 meses. Para la Feria del Libro está disponible seguro. La Feria del Libro de Madrid será las 2 últimas semanas de mayo, si mal no recuerdo. Así que nada, esperemos que os guste cuando salga, que vayáis a comprarlo, eso es importante porque si no, no lo podréis leer, y nosotros encantados de firmároslo y de dedicároslo a todos los contraescuchas que nos alcancéis personalmente. Y bueno, yo desde luego, los que me habéis conocido a raíz de la contrahistoria de España, pues os volveré a echar una dedicatoria, y Alberto por supuesto que también, y además más ocurrente que las mías. En efecto, espero poder compartir nuestro libro con los contraescuchas y espero que lo disfruten. Bien, pues queridos amigos, puedes despedirte de tu público. Me despido de nuestro público agradeciendo el tiempo y la paciencia que tienen para escuchar nuestras contrahistorias, que a la larga, como ven, no hacemos más que seguir abriendo los ojos a la historia, tratando de ser capaces de compartir con estos nuestros contraescuchas todas estas ideas que nos bullen en la cabeza cuando no hacemos más que mirar al pasado. Bien, pues por mi parte, queridos amigos, mañana tenemos, no sé si contraplano o contraportada, tendría que haberlo mirado, da igual, mañana tenemos Contracrónica Cultural, así que allí nos escuchamos. Hasta mañana, amigos.